Hace 200 años, Haití fue noticia por haber sido el primer país del hemisferio en conquistar su independencia. Hoy es noticia por ser un país invadido tras la salida del presidente Jean-Bertrand Aristide. Para algunos haitianos, Aristide es sinónimo de dictadura y traición. Para otros, especialmente para los barrios populares, Aristide es la única esperanza que han tenido los pobres. Y entre estas dos visiones, la violencia política y social parece ser el principal terreno de encuentro abonado por condiciones de miseria extrema. Para entender lo que sucede en Haití, hay que ponerse en el pellejo de los pobres más pobres de la tierra, los que no tienen comida segura, los que no tienen más combustible que el carbón de los escasos árboles que aún quedan en su país. La mitad de los haitianos no tiene acceso siquiera al agua potable. La mitad de los haitianos se encuentran desnutridos. Para entender a Haití, hay que sentir el orgullo de haber sido el primer estado negro libre, pero hay que llevar también a cuestas el horror de las numerosas matanzas entre hermanos, los genocidios perpetrados por invasores y las cosechas que recoge a diario la muerte con su guadaña de enfermedades, plagas y catástrofes. La esperanza de vida para los haitianos es de 50 años. Para entender a Haití hay que meterse en los barrios sitiados de Puerto Príncipe, la capital haitiana, donde muchos de sus habitantes no ven salir la luz del sol cada mañana, porque el sol no brilla para los enfermos y condenados de uno de los países más devastados de la tierra. Yo tengo muchos problemas aquí en Haití. Hay otro problema, hay problemas. Para entender a Haití hay que desnudar el corazón y quedarse con elementales principios, el amor al prójimo y el respeto a la condición humana, como quien lleva una frágil vela para encontrar algún camino en el laberinto del horror en que la ambición de las potencias y los caudillos han convertido a Haití, el país más golpeado, invadido, saqueado y explotado de nuestras venas abiertas latinoamericanas. Problème, vas à manger. Quel problème, bro? Avoir mal l'entrée, moi dans deuxième cité, manquer mourir. Mal marché. Nous pas gain route. Celle sous ça nous devons faire. Après c'est qu'on note pour nous payer, qu'on note pour nous marcher, sous qu'on note pour nous aller. Si vous nous besoin de manger pour nous acheter. Et veste la vanille mettez nous dans bagaille ça. Vous t'a bloqué, vas à manger, vas à boire. Para entender a Haití, hay que llorar de vergüenza por no haber entendido antes. Y ahora, lo que toca es ayudar a un país hermano a conquistar la paz, el alimento y la democracia. Puerto Príncipe, la capital de Haití, recuerda a los pueblos polvorientos y olvidados de una novela de García Márquez. En la zona comercial, bancos y tiendas tratan de abrirse paso como tenues desafíos de una modernidad que no parece alcanzar al resto del país. En las alturas de la ciudad, reluce el rostro pudiente de un 3% de los habitantes que concentra el 90% de la riqueza de la nación. En esta zona, se expresan en inglés y francés las esperanzas por la estabilidad del gobierno de transición tras el secuestro de Aristide en febrero de 2004. Abajo, en los barrios populares, el clamor que recorre las calles es otro muy diferente. Nosotros quiere el presidente se vuelve más rápido por nosotros, porque nosotros no se puede esperar de más. Vuelve por favor, presidente. Nosotros esperamos aquí en Haití. Viva Aristide! Aristide, c'est quand? Si vous quer, la bannière, à couper tête Timounio, grand goulot, pas qu'à manger. C'est quand Aristide? Para los latinoamericanos, acostumbrados a llevar en nuestra historia las huellas de la injerencia, el cuadro haitiano resulta familiar. Un presidente que adelante políticas sociales dirigidas a los más pobres resulta incómodo para los intereses económicos de las potencias y sus aliados nacionales. Los pobres son buena y barata mano de obra para las transnacionales de ensamblaje radicadas en Haití,
que trabajan para marcas como Disney, Levi's o Mattel, pagando a los obreros haitianos menos de $2 diarios. Por otra parte, Haití tiene una ubicación estratégica en el Caribe y muchos especialistas coinciden en señalar la importancia que para el gobierno de George Bush tiene el control de este territorio como base para una eventual acción militar contra Cuba o contra Venezuela. Durante 30 años, esos intereses estuvieron garantizados por la extensa dictadura de la familia Duvalier, pero al caer Baby Doc en 1986, una oleada de cambios recorrió el país. En un barrio de Puerto Príncipe está ubicada la iglesia San Juan Bosco. De allí salió el sacerdote Jean-Bertrand Aristide para convertirse en 1991 en el primer presidente democráticamente electo en la historia del país. Su compromiso con los pobres generó muchas expectativas sobre el bienestar social que podrían alcanzar los haitianos. Una política de aumento salarial, aranceles a transnacionales y guerra al narcotráfico provocó que a los 8 meses fuese derrocado por un golpe militar que encabezó Raúl Cedras, jefe del Estado Mayor, con apoyo de la CIA. Aristide vivió 3 años de exilio entre Venezuela y Estados Unidos hasta que el gobierno de Clinton decidió regresarlo al poder, custodiado por los marines, en 1994. De esa manera, Washington trataba de estabilizar a Haití para frenar el éxodo de balseros hacia las costas de Florida y respondía a la presión mundial por los crímenes de los militares en Haití, cuya cifra de víctimas se acercaba a los 5.000 muertos y desaparecidos. A su retorno al gobierno solo le restaba poco más de 1 año para terminar el mandato. En ese periodo disolvió el ejército haitiano por constituir una amenaza a la estabilidad democrática. Varios oficiales fueron condenados por las masacres cometidas. En 2001, Aristide vuelve a postularse y ganó por segunda vez la presidencia, pero el movimiento Lavalas no era el mismo después de haber sufrido la deserción de varios cuadros importantes. El inicio de su segundo mandato estuvo signado por un clima conflictivo promovido por una oposición con muchos recursos y apoyo en sectores medios, pero sin tanto arraigo en las clases populares. Los jefes de la oposición veían peligrar sus intereses ante las medidas de aumento salarial y la negativa de Aristide a privatizar las empresas del Estado. El lenguaje de Aristide tampoco era aplaudido por la clase dominante. En el panorama internacional, los demócratas habían salido del gobierno de Washington, dando paso a los republicanos de tradición más intervencionista, encabezados por George Bush. Sus planes para Haití estaban trazados y no incluían a Aristide ni el respeto por la soberanía de ese país. En la vecina República Dominicana, exmilitares del disuelto ejército haitiano fueron reagrupados y entrenados por marines estadounidenses. Así se armó un cuerpo paramilitar comandado por oficiales que habían sido condenados por graves violaciones a los derechos humanos. Sobre Louis Champlain, uno de sus líderes, pesa aún una orden de captura con 2 cadenas perpetuas por varios crímenes cometidos, entre ellos el de Antoine Esmery, que en 1993 fue sacado a la fuerza de una iglesia y asesinado por su simpatía a Aristide. Este antecedente fue considerado como un gran mérito para el Departamento de Estado norteamericano, y Champlain pasó a comandar uno de los frentes paramilitares. El plan para derrocar a Aristide pasaba por promover la agitación de calle mientras los paramilitares derrocarían al gobierno. Las protestas reivindicativas fueron capitalizadas por el bloque opositor encabezado, entre otros, por grandes empresarios y dueños de medios de comunicación. Tal como ocurrió en Venezuela antes del golpe de Estado contra Chávez, la central sindical y la patronal se unieron contra el gobierno. La sociedad civil opositora se constituyó en el grupo de los 184. Los partidos de oposición se agruparon como Convergencia Democrática. Parte de su financiamiento provino del Fondo Nacional por la Democracia, mejor conocido como la NED, institución comprobadamente vinculada a la desestabilización democrática en América Latina.